Julio Piomato, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, digamos que está lloviendo acá, está en la capital. Recién empezó, sí. pero... Bueno, gracias por venir, Julio. Nada, al contrario. Mucho enojo, ¿no? Sindical, o al menos mayor parte del sindicalismo con la nueva ley de RT. Por los trabajadores, porque es jugar con la salud y la vida de los trabajadores, ¿no? Es un valor muy importante. Yo le escuchaba a Diana hablar de algunos conceptos, de respetar la ley y no respetar la Constitución Nacional, no respetar los tratados internacionales de derechos humanos, muchísimo más trascendente que no respetar una ley, ¿no? Es gravísimo. Yo le escuchaba a Diana Conti hablar de la forma, que yo fui parte, de cómo se debatió la ley de medios. Y bueno, si la libertad de expresión merece un debate nacional, me parece que la salud y la vida de los trabajadores también lo merece. Y en cambio la ley de RT se arregló entre gallos y medianoche y se sancionó con un Congreso encadenado, protegido, atrincherado, lo que demuestra, además en tiempo récord, maniobrando con las comisiones, es decir, lo más antidemocrático que se puede entender un tratamiento de una ley. Y para los que dicen, porque si alguno no conociera cómo se es democrático, estaríamos de acuerdo, pero si escuchamos a los diputados del Frente para la Victoria decir que la forma democrática de discutir una ley es como se discutió y se debatió la ley de medios, evidentemente están diciendo que la salud y la vida de los trabajadores no merece una discusión democrática, abierta y extendida para todo el país. ¿Qué interés puede tener el gobierno en aprobar o impulsar un proyecto antiobrero, antitrabajador? Bueno, no sé el interés, pero la Constitución es clara. Mirá, vos tenés la Constitución Nacional en su artículo 19, primero decirte que esta ley es peor que la de los 90. También puede decir, ¿qué interés tenía Menem y Cavallo de votar una ley? El liberalismo. Hay una concepción que es el interés económico del derecho, y hay otra que es la que está en nuestra Constitución, en nuestros tratados internacionales, que es la economía debe estar en función de la persona humana, ¿no? Es decir, hay que garantizar, las garantías no son para las empresas, las garantías son para los individuos. ¿Y esta es una ley pro empresa? Pero totalmente, porque fíjate vos, te decía, el 19 dice no dañar. El principio que establece nuestra Constitución es el no daño. Bueno, obviamente por eso y por otras cosas, la ley que esta reemplazó, promulgada en tiempo récord, hay un apuro de aplicarla, infernal, es la que más inconstitucionalidades tiene en la historia del derecho argentino. Entonces es un tema bastante sensible, es una ley que viene de los 90, es una ley que generó, hasta el 2003 fue viva la pepa, porque en los 90 había pocos jueces que se empezaron a animar a las inconstitucionalidades, y en el 2004, cuando llegan esas inconstitucionales a la Corte, y la Corte Suprema de Justicia, la independiente, la reconocida por todos, cuando se van a hacer estos 10 años, dice una Corte independiente, bueno, estableció el fallo Aquino, y a partir de ahí 12 fallos que, tomando la Constitución Nacional, tomando los tratados internacionales de derechos humanos, dijeron, no señores, esta ley no sirve. Y no uno, varios artículos de esta ley no sirven porque violan los derechos humanos de los trabajadores argentinos. Entonces, a partir de ahí, a las empresas se le hizo cuesta arriba, ¿no? Porque la ecuación, lo que tiene que ver en esto, es que los empresarios, primero el negocio de la CRT, que es primo de las AFJP, ¿no? Pero además, para los empresarios, si uno no abarata la indemnización, evidentemente, en la relación costo-beneficio, Charlie, el empresario no va a tener interés en invertir en prevención. Por esto esta ley ni habla de prevención, ni habla de prevención. Entonces, el no daño que dice el artículo 19 de la Constitución implica la responsabilidad de prevenir los accidentes. Primer tema que no cumple esta ley. Y el segundo tema que no cumple es lo que está en los tratados internacionales, está en nuestra ley, está en nuestra Constitución, que es y está en la interpretación que de todo ese cuerpo constitucional hace la Corte Suprema, Charlie, que es el principio, el derecho a la reparación integral del daño.
el derecho que tiene todo trabajador. Esta ley se lo niega. Se lo niega. Que de hecho, si acepta el dinero del trabajador, no puede recurrir a la justicia. No, pero además tiene que hacer un trámite burocrático, sin asistencia letrada, sin saber, en una situación, si es precaria la situación del trabajador normal, frente al patrón, imagínate un trabajador accidentado o enfermo de una enfermedad laboral, una situación de precariedad, no solo personal, sino familiar, que es dramática. Y en esas condiciones, después de hacer todo un derrotero burocrático, la ley que dice 15 días, pero ya te digo que es una mentira, porque todo el 15 trámite... días para cobrar, ¿no? Para cobrar, no, ni loco. 15 días, el día que termine el trámite burocrático, le darán el cheque a 15 días. Julio. Pero, entonces, todo ese trámite, recién ahí le dan el derecho a optar. Un derecho de opción que viola la Constitución. Ya lo dijo la Corte de 1916, Charlie. En 1916... ya decretaron la inconstitucionalidad de la Claro, 96, digamos que si el 88. trabajador acepta la indemnización, no tiene derecho a recurrir a la justicia. Esto Claro, lo un plantea la ley. disparate, porque la indemnización, ¿qué te prevé? El daño. Te lo dice el artículo 2 de la ley. ¿El objetivo qué es? Como es la interpretación económica del derecho, el trabajador no es un ser humano, Ahora, es asimilado a una cosa. Entonces, lo que busca la indemnización es reparar la pieza, el repuesto, para reinsertarlo en la maquinaria, absolutamente deshumanizado. Ahora, Julio. Y vos sabés que en toda indemnización, en todo daño, está el lucro cesante, Obviamente, está el daño emergente, el lucro claro. cesante, la chance, el daño moral. Ahora, Julio, hay toda una serie de rubros. pasa esta ley, el gobierno no contesta sobre el mínimo no imponible, se está fijando de una manera que Te no digo convence otro al- tema muy grave de esta ley, para terminarte. Le quita el juez natural. Si el trabajador después de eso elige, le quita el juez natural, el fuero que creó Perón. Perón lo creó el 45, el fuero del O sea, trabajo va a la justicia civil y no a a la la laboral. justicia civil, pero no solo Perón en el 45, sino ya la Declaración de Derechos Sociales de la OEA del 48, Perón lo creó el 45, ya recomendaba a todos los países de América que los trabajadores tenían que tener fuero específico Quedó para claro, sus temas. Julio. Ahora te pregunto, Sí. esta ley, no contestación del mínimo no imponible, no universalización de las asignaciones familiares, algunas cosas que pasan en las obras sociales, ¿cómo analizar lo que hace el Sí, gobierno? es un cambio de rumbo, ya lo veníamos diciendo. Mira, nosotros empezamos a advertir, cuando le empezaron a atacar a Moyano, dijimos que muchos decían, no, pero hay temas de carácter, temas de diferente personalidad, que no se llevan bien, que no son simpáticos. No. Cuando uno ataca a un dirigente gremial, es la historia del movimiento obrero, es que van por los derechos de los trabajadores. Más si ese dirigente gremial es un consecuente defensor de los derechos de los trabajadores. Nosotros ya lo anticipamos y nos preocupaba hace muchísimos meses. Cuando le aumentaron el 100% el sueldo a los legisladores en enero, dijimos la que se viene, porque ya pasó en los 90. Dijimos, si tanta generosidad para los representantes del pueblo, que tendría que ser más iguales a ese pueblo, es porque acá se vienen leyes como esta ley express, que sobre todos los que la votaron va a pesar la sangre y la vida de los trabajadores. Entonces, ese cambio que se dio viendo, creo que con esta ley alcanza un grado fundamental, porque en todas las demás cuestiones anteriores, lo que hacía el gobierno, inexplicablemente, era mantener políticas de los criticados por nosotros también, décadas de neoliberalismo en la Argentina. Ninguna de esas políticas, ni la del mínimo no imponible, ni la de asignaciones familiares para pocos, ni todas esas que cuestionamos, venían desde este gobierno, venían de atrás, ¿no? Venían de atrás. Ahora, esta ley de RT, cuando uno, ¿qué esperaba? Con toda una jurisprudencia de la Corte, un gobierno dice que respeta los derechos humanos, ¿qué esperaba? Una ley modelo de prevención, respetando la Constitución, respetando los derechos humanos de los trabajadores, y que esa es la forma de evitar la litigiosidad. Cuando uno escucha hablar de la industria del juicio, es el discurso de los 90, eso lo decía Neuta, lo decía Menem, Cavallo, todos ellos. Entonces, cuando uno escucha hablar, esto es la industria del perjuicio, la mejor forma de eliminar el juicio es que haya prevención y no haya accidentes. Quedó claro, gracias por venir. De nada, al contrario.